Bien, muchachos, bienvenidos. Nueva cuenta, gracias por conectarse. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, prácticamente la última sesión antes del examen del próximo lunes, en el que estaremos evaluando el tercer parcial. Y el día de hoy, hasta donde me acuerdo, lo único que tenemos que hacer es un ejercicio adicional para complementar esta preparación en cuanto a las leyes de Kirchhoff. Hicimos un ejercicio previo en el cual tuvimos que resolver por medio del método de determinantes la regla de Cramer para resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, y el día de hoy vamos a hacer un ejercicio similar por medio de las leyes de Kirchhoff, pero vamos a resolver directamente las ecuaciones por otro método. Antes de pasar a eso, muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? ¿Algo que quieran compartir con el grupo? Creo que no. ¿No? No, pero Por ahí oí algo, alguien quería comentar. ¿No va a haber exposición hoy? Exposiciones hoy tenemos pendientes, sí, ¿verdad? Sí, me falta la mía. Creo que tenemos sí algunas. Déjame ver porque vamos a ver si no nos da tiempo a ver. Déjame checo. 5 y M10. Señor, pero creo que faltan ya muy poquitas. Tenemos que darle salida así porque es la última sesión. Y vamos a ver qué nos falta. 5 y M10. No, 14. Ok. Tenemos, según para esto, programados para hoy 3 exposiciones: Aguilar López, Wendy Samantha, Ego Ortega Luis Emir y Rodríguez Herrera Santiago. ¿Alguien me confirma si va a hacer su exposición? Ya vi que por ahí Rodríguez Herrera fue el que comentó. Riego Ortega se encuentra presente. No lo veo en la lista, se me hace que no. Aguilar López, Wendy Samantha. mande. ¿Vas a presentarnos? Sí, ¿Cómo nos vas a presentar, Wendy? mande. ¿Cómo vas a presentar? El de la pila de mercurio. Ah, sí, ¿cómo? ¿Vas a presentar con tus diapositivas? ¿Me las puede presentar usted, por favor? Sí, yo la puedo presentar sin problema. Muchas gracias. Rodríguez Herrera Santiago, ¿cómo nos vas a presentar? Yo lo subí a YouTube. Ahí le dejé el link en la presentación. Está el link de la presentación, ok. No está, hago la segunda y última llamada para Riego Ortega Luis Emir. No lo veo en la lista, así que pues, lo vamos a dar porque no presentó. Vamos a entonces a dar paso a las presentaciones, muchachos, para que no se nos vayan a quedar. Y ajustamos el tiempo en el ejercicio. Entonces vamos a darle paso. Wendy, prepárate, por favor. Voy a buscar tu presentación para compartirla y ahí desde luego ubicamos después la de Santiago. Insertar aquí una nota. Que Diego no presentó. Bien, muchachos, entonces voy a compartir mi navegador para que veamos las presentaciones de Wendy
Necesito abrir desde luego primero el archivo. ¿Cuál es el nombre de tu presentación? Wendy, ¿me dices? De repente, Wendy, no me escuchas. Wendy, a la una, Mande, profe. ¿cuál es el nombre de tu presentación? ¿Cuál es tu Pila de tema? mercurio. ¿Tu tema es? Pila de mercurio. Pila de mercurio. ¿Tienes una idea en cuál diapositiva está? Es de las de hasta el final. Ajá, sí, yo también tengo esa idea, pero pensé que tendrías tal vez una idea mejor tú, pero veo que no. Ok. Bueno, aquí a alguien le debemos el hecho de que alguien cambió este formato, por más que pongo aquí un anuncio llamativo con letras rojas y fondo amarillo, siguen insistiendo en cambiar el diseño el tema de esta presentación, y entonces luego afectan las presentaciones de todos. Así lo voy a restablecer en este momento, pues bueno, con la pena de los que sean afectados por el que no hizo caso de esa observación. Pero bueno, no me entienden. Vamos a buscar las diapositivas de la compañera, a ver si acaso las ubico. El cambio. Pila de mercurio. Aguilar López, Wendy, Samantha. ¿Estás lista, Wendy? Sí, Bueno, ahí voy a compartir tu presentación. ¿No tienes video? no. No, video que nos compartas de tu para verte cuando presentes. Digo, tampoco tienes manera de darnos tu video. Es que la cámara se ve un poquito borrosa y estoy en el trabajo. Adelante. Adelante, te escuchamos. Está presentado ahí. Yo les voy a hablar de la pila de mercurio. Siguiente, por favor. La pila de zinc de óxido de mercurio también es conocida como pila de botón o pila comercial debido a su forma de disco pequeño. Su electrodo negativo es de zinc y el positivo es de óxido de mercurio. Produce aproximadamente de 1 a 34 volts. Y esa es la forma de las pilas de mercurio. Siguiente, por favor. Así son las representaciones de las pilas. Tiene su carcasa de acero que es de niquelado, su aislante, permite que no se salgan los componentes. La parte de naranja es el zinc más el mercurio, la parte de azul es el hidróxido de potasio y el hidróxido de zinc, y la parte de rojo es el óxido de mercurio. En la siguiente podemos ver que el cátodo, su centro central es de disolución de hidróxido de potasio, el hidróxido de zinc y su óxido de mercurio. Siguiente, por favor. Niño, calla a tu mamá. Fue desarrollada en 1942 por Samuel Rubén. Él fue un estadounidense. Él fue asociado de fábricas como Philip Morris, el actual Duracell. También ahí fueron fabricadas estas pilas. Eran muy útiles para aplicaciones militares, como puede ser en los radios, en los walkie-talkies, en los intercomunicadores, debido a su larga vida, a su gran capacidad de almacenamiento, a su vida útil, tenían un voltaje estable. Siguiente, por favor. Fueron limitadas en naciones, fueron limitadas y prohibidas en algunas naciones
debido a que son tóxicas y perjudiciales debido al mercurio, porque el mercurio trae tanto graves problemas a la salud como el daño al ambiente. En la salud, porque son perjudiciales a los pulmones, en los riñones, en el sistema nervioso, en el digestivo, también en el inmunológico. Y son dañinas para el ambiente porque tienen buena capacidad para acumularse en organismos. Tienen, causan daño al ambiente porque tienen buena capacidad para acumularse en organismos y ascender por la cadena alimentaria, principalmente en animales marinos. También causa la muerte de algunos fetos y sus malformaciones o anormalidades. Y bueno, lo que está bien es que pueden ser reciclables. Y eso sería todo. Gracias por su atención. Muy bien, Samantha, ya no tomé el tiempo, pero parece que sí alcanzaste el mínimo. Al menos con las interrupciones que te hacían por ahí, sí nos diste el tiempo mínimo. Gracias, nada más que no nos presentaste tu video, entonces, pues, ya, gracias por la información, Wendy, gracias. Voy a dejar de compartir, vamos a ver el video de Santiago para ver tu tema. Tampoco tienes idea en cuál diapositiva está tu presentación, ¿verdad? Es la presentación que estaba arriba de la de mi compañera. Antes de esa. Ajá, sí. Ok, pues voy a En la portada está. volver a compartir presentación para ubicar dónde está el link de Santiago. Déjenme nada más sigue presentando esto. Y vamos a ubicar entonces el link para poder desplegar desde aquí el video de Santiago, que es el tema. ¿Cuál es Santiago, me dices? El de pilas de níquel y cadmio. Níquel cadmio. ¿Dónde está tu link? Ay, güey, perdón, es que estaba diferente y se taparon las letras. ¿Se lo puedo poner en el chat? Bueno, en el chat ahorita para ver si lo puedo jalar y lo puedo reproducir. Sí, profe, permítame un segundo. Ese es el problema, muchachos, de aquellos que cambiaron el tema de la presentación, algo que no debieron de haber hecho. Y bueno, vamos a averiguar quién lo hizo para aplicarle su sanción correspondiente. Recuerden que todo quedó grabado aquí, así que no hay manera de decir que yo no fui. Entonces, busco el chat. Espero tu notificación en el chat para poder jalar y ejecutar el video. Si se pudo, Santiago, si no, lo dejamos para el final. Ya está, profe, ya nada más lo pongo en el chat y ya. Por favor. Listo, ya, se lo puse. Bien, ahora deja ver si me deja ejecutarlo, porque luego se ponen sus moños.
copiarlo del navegador, no lo ejecuta desde el navegador. Entonces te voy a pedir que me lo vuelvas a poner aquí en la presentación. Vamos a darle paso a lo demás, muchachos, porque si no, no vamos a avanzar. Ya llevamos 20 minutos perdidos y lo podemos reproducir en la sesión, y si no, se los dejo aquí nada más para que ustedes lo reproduzcan y yo lo reviso después. Necesito que me lo pongas nuevamente aquí en la presentación, Santiago, para poderlo ejecutar. Sí, profe, voy. Dejo de compartir y vamos al ejercicio, muchachos. Regresamos más tarde para ver la presentación de Santiago. En su video, que nos ponga el link ahí. Y entonces voy a compartir ahora la presentación para que veamos este último ejercicio, para no quedarnos con ese pendiente. Porque pues puede ser un ejercicio que pudiera venir en el examen. Entonces voy a compartir la presentación, muchachos. Vamos a hacer este ejercicio rápidamente. Bien, ahí está la presentación, muchachos. En la sesión pasada hicimos el ejercicio de resolver por medio de la regla de Kramer, es decir, por medio de los determinantes, resolver este ejercicio en el que previamente habíamos planteado las ecuaciones por medio de las leyes de Kirchhoff, y encontramos en esta parte los valores de las corrientes 1, 2 y 3 de este circuito, y prácticamente habíamos terminado con eso. 1, 2 y 3, ¿sí? Corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Hasta ahí nos quedamos en la sesión pasada, muchachos. ¿Sí me pueden confirmar si están viendo la presentación? Sí, se ve. Ok. Entonces, ya nada más para cerrar con este ejercicio, aquí me faltó hacer una observación. Bueno, vamos a hacer en este momento. Estamos viendo que estamos obteniendo unos valores negativos en las corrientes. Por ejemplo, aquí, para la corriente 1, obtuvimos un valor negativo de 0.295, y en la corriente 3, un valor de 0.507. De hecho, nos hace falta corroborar si están bien estos valores, porque no hemos hecho la corroboración de estos valores, nada más los calculamos. Entonces voy a hacerlo ahorita. Entonces, para checar si estos valores están bien, para corroborar si está bien este cálculo, lo que tenemos que hacer es sustituir estos valores de corriente vamos a sustituir estos valores de corriente en la ecuación 1. Y la ecuación 1 me dice que es menos la corriente I1, es decir, voy a poner aquí menos la corriente I1, que encontramos un valor de menos 0.295, menos 0.295, menos, luego más, perdón, la corriente I2, que encontramos un valor de 0.211, y luego más la corriente I3, que encontramos un valor de menos 0.507, más menos 0.507, y eso debería ser sumado, debería ser igual a 0. Vamos a ver si está bien. Menos por menos más, me quedan 0.295. Más 0.211. Más por menos 0.507. Y eso debe ser igual a 0.
Muchachos, ayúdame con sus calculadoras. ¿Cuánto es 0.295 más 0.211? 0.506. 0.506, ok. 0.506. Y ahora 0.506 menos 0.507. Me da menos 0.001, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Y entonces esto es aproximadamente igual a 0. Realmente no me da 0 exactamente porque pues cortamos por ahí algunos decimales, pero pues esto prácticamente 0.001 es una milésima. Eso es prácticamente igual a 0. Entonces con esto corroboramos que nuestros corrientes están bien. En cuanto a valores, lo único que tengo que hacer es ver que como tuvimos estas corrientes negativas, lo que sucede es que pues tuvimos ahí una diferencia en cuanto a la consideración del sentido de las corrientes, es decir, estas corrientes no tienen esta dirección que les propusimos, sino tienen la dirección contraria. Esto pasa en la corriente 1 y en la corriente 3 que tienen signos negativos. La corriente 2 está correcta porque salió positiva, pero me regreso al diagrama, muchachos, y veo que aquí pusimos para la corriente 1 designamos esta dirección entrando al nodo A, pero la realidad es que esta corriente 1 tiene esta dirección. Y eso me lo da el signo negativo que encontramos allá. Y la corriente 2, ¿cuál fue el otro? La corriente 3. La corriente 2 estaba bien. La corriente 3 tiene un signo negativo, entonces ya habíamos considerado aquí hacia abajo. Entonces eso no es correcto. Lo correcto es que la corriente 3 está en esta dirección. Y entonces la corriente 3 entra al nodo A, la corriente 1 y la corriente 2 salen del nodo A. Entonces ese es el verdadero sentido de estas corrientes. Esta corriente 3 es entrando al nodo A, esta corriente 1 saliendo del nodo A, y la corriente 2 también saliendo del nodo A. Entonces con eso ya terminamos, muchachos, este ejercicio. Nada más hay que hacer esa consideración al final. Si es que obtenemos una corriente con valor negativo, quiere decir que la consideración que hicimos de la dirección de la corriente no fue correcta, pero el resultado y el procedimiento es correcto. Entonces solamente hay que hacer al final esta adecuación en la dirección de la corriente. Pero eso no afecta el valor de estas corrientes calculadas. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. Bien, entonces hasta aquí ya terminamos este ejercicio y esto fue con el método de Cramer, que es resolver por medio de matrices, por medio de determinantes, el sistema de determinantes. Y entonces vamos a ver un ejercicio adicional, un último ejercicio también de la ley de Kirchhoff, en la que vamos a resolver este circuito. De hecho, es el mismo circuito que en el caso anterior, solamente que vamos a tener datos diferentes. Para este circuito vamos a tener aquí una fuente de voltaje. Un voltaje 1, por ejemplo, voltaje 1 de 10 volts. Lo voy a poner aquí. Un voltaje 1 de 10 volts. Acá vamos a tener un voltaje 3 también de 10 volts. Aquí vamos a tener un voltaje 2 que no conocemos, que necesitamos determinar. Y desde luego vamos a tener nuestra resistencia 1, nuestra resistencia 2, nuestra resistencia 3, nuestra resistencia 4, resistencia 4 y nuestra resistencia 5. Cada una de ellas va a tener su valor de acuerdo a su subíndice. Es decir, la resistencia 1 pues va a valer 1 ohm. La resistencia 2 ohms y así la 2 ohms y así sucesivamente. La 3 será de 3 ohms.
4 de 4 ohms. Y la 5 de 5 ohms. Y entonces, igual que en todos los casos, muchachos, se trata de encontrar los valores que no conocemos. Vamos a proponer en este caso que hay un valor de corriente que sí conocemos, que por ejemplo, aquí la corriente en la resistencia 3 sí lo conocemos, pero antes de llegar a eso tenemos que empezar a manipular nuestro circuito para prepararlo para utilizar las leyes de Kirchhoff. Y pregunto, muchachos, ¿qué es lo que tengo que hacer primero para resolver este circuito por medio de las leyes de Kirchhoff? ¿Alguien se acuerda? ¿Era identificar los nodos? Los nodos, muy bien. Y si identificamos los nodos en ese circuito, ¿cuántos tenemos? Tenemos dos, que son los del medio, que sería A y B. Dos nodos. Aquí es donde se juntan 3 ramas o más. En este caso 3 ramas y en este otro caso 3 ramas. Son los únicos nodos que tenemos aquí de esta naturaleza, ¿verdad? Y efectivamente, si les damos nombre, simplemente por sería el nodo A y el nodo B. Podría ser al revés sin ningún problema. Ya que tenemos los nodos, ¿qué pasa? ¿Qué más hacemos? Está bien. ¿Identificar las mallas? Podemos hacer las mallas en este momento, sí, lo podemos hacer más adelante. Pero bueno, si dijeron que identificar más, vamos a identificar las mallas. ¿Cuántas mallas tenemos ahí? 2. 2. Esta es la primera malla. La primera malla le asignamos el número 1 romano y en la segunda malla el segundo número romano. ¿Qué es una malla? Recordemos que es una trayectoria cerrada que podemos recorrer tomando los elementos del circuito. Tenemos 2. Pudiéramos tener una tercera malla abriendo a toda la periferia, pero pues ya no es necesario, aunque cada una de las mallas recorra cuando menos uno de los elementos del circuito, bueno, que recorran todos los elementos del circuito cuando menos una vez, con eso será suficiente. Pues ya tenemos 2 mallas. ¿Qué sigue? Está bien, ¿qué sigue? La corriente, La corriente, ver cómo sale o entra de cada nodo. en este caso, de solamente un nodo, necesitaríamos elegir solamente un nodo. ¿Cuál nodo vamos a elegir? ¿El nodo A o el nodo B? El A, El nodo A, ok, en el nodo A vamos a identificar las corrientes que hay ahí. Hay 3 ramas en ese nodo A, entonces debe de haber 3 corrientes en este nodo A. Por orden y por simplemente mantener el nombre, si hay una corriente que pasa por esta resistencia 1, vamos a llamarla esa la corriente 1. Y la pregunta que nos debemos de hacer, o la decisión que debemos tomar es, ¿esta corriente que pasa por la resistencia 1 entra o sale de ese nodo A? Recuerden que eso es arbitrario, nosotros lo elegimos. Que entre o que salga. Solo Que decisión. salga. Salga, ok. Lo único que necesitamos aquí es decisión. Que salga del nodo A. Entonces esta va a ser la dirección de la corriente 1. La corriente 2, muchachos, que pasa por esta resistencia 2. Solamente decisión. Que entre o que salga del nodo A. Solamente Que entre también. que entre también, ok. Tengo aquí la corriente 2 que entra también al nodo A. Y ahora ya tengo 2 corrientes que entran. La tercera ya no puedo darme el lujo de decir, porque necesito al menos que una entre y al menos que una salga. Entonces, lo único que me queda es para la 3 es que entre al nodo, porque de otra manera no podrían existir las corrientes 2 y 3. Perdón, miento. A ver, otra vez me reseteo. ¿Está bien la dirección que le puse a la corriente 2? ¿Me dijeron así, que entrara? Sí. Ok, entonces tengo una corriente que entra y una que salga. Entonces la corriente 3 todavía tengo elección. Ya tengo al menos una que entra y una que sale. La corriente 3 puedo decir lo que yo quiera, que entre o que salga es indistinto. ¿Qué queremos hacer con la corriente 3? ¿Que entre o que salga del nodo A? Que salga. Que salga, ok, entonces tendrá esta dirección. Si decimos que salga, entonces tendrá esta dirección la corriente 3, que es la que sale del nodo A, pasa por la resistencia 3, y a esta le vamos a dar un valor, vamos a suponer que sí la conocemos, que vale 2 amperes. Porque nada más necesitamos 3 cosas que no conocemos, y las 3 cosas que no conocemos es la corriente 1, la corriente 2
y el voltaje 2. Estas son nuestras tres incógnitas, el voltaje 2, la corriente 1 y la corriente 2. Entonces vamos a trabajar el circuito de tal manera que podamos encontrar esos tres valores, el de la corriente 1, de la corriente 2 y del voltaje 2. Va, entonces, ¿qué nos falta? Todavía nos falta algo para acabar de adecuar nuestro circuito. ¿Qué sigue, muchachos? Las corrientes de abajo. Las corrientes de abajo ya no son necesarias porque vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff solamente a tantos nodos como existan, menos uno. A lo mejor sería bueno que las identificáramos, sí, pero ya las tenemos identificadas. Las de arriba ya identificamos las de abajo. Ahorita cuando veamos en el proceso vamos a verlas. Pero ¿qué me faltaría aquí para adecuar mi circuito para aplicar la segunda ley de Kirchhoff sobre todo? ¿En los voltajes? Los voltajes ahí están puestos, los que conocemos y los que no conocemos ahí están puestos, pero ¿qué más tengo que hacerle a la malla para poder después aplicar la ley de Kirchhoff? Ya le puse nombre. Ahora, ¿qué más? El sentido en el que vaya. En el sentido de recorrido, efectivamente. Y eso nuevamente recuerdo, es solamente cuestión de decisión. Yo decido hacia dónde quiero recorrer la malla. Y los sentidos solamente son el sentido horario o el sentido antihorario. El sentido horario, el de las manecillas del rock, el antihorario al contrario. Para la malla 1, muchachos, solamente decisión. ¿Qué sentido lo recorremos? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Antihorario, ok. Este va a ser el sentido de recorrido de la malla 1. Para la malla 2, recorrido horario o antihorario. Recuerden que es completamente arbitrario. Nosotros decidimos solamente. Decisión solamente, muchachos. Horario. ¿Horario? Sí. Cuando digo decisión es como cuando estamos con el novio, muchacho, o con la novia, que en cada caso. ¿Le doy o no le doy un beso? Solamente es cuestión de decisión, no hay mucho que pensar. ¿Vale? Vale, entonces ya tenemos los sentidos. Lo único que nos falta es asignar en las fuentes la dirección del incremento de potencial. Voy a recalcar sus polaridades. Aquí tengo una fuente positiva y una negativa. Acá tengo un borne negativo y un positivo. Y acá tengo un voltaje positivo, un borne positivo y un borne negativo de la fuente. Entonces, recuerdo la flechita que ponemos en las fuentes siempre debe de ir del borne positivo, negativo al positivo, es decir, en la dirección en que se incrementa el potencial. Para el primer voltaje, para la primera fuente del lado izquierdo, ¿hacia dónde pongo la flecha? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Muchachos, ¿alguna idea? Hacia arriba. Hacia arriba, muy bien, gracias. Hacia arriba. Esta es la dirección en que se incrementa el potencial porque va del polo negativo al polo positivo. Para la fuente 2, muchachos, ¿cómo le pongo? ¿Hacia arriba o hacia abajo la flecha? Hacia abajo. Hacia abajo, muy bien, gracias. Hacia abajo. Para la fuente 3, ¿hacia dónde va la flecha? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. También, perfecto, gracias. Aquí está. ¿Alguien tiene duda, muchachos, de dónde salieron esas flechas? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿No? Voy a tomar eso como un no. Entonces prácticamente ya tenemos nuestro circuito preparado para aplicar las leyes de Kirchhoff. Y lo primero que voy a hacer es, para el nodo A, que fue el que seleccioné, voy a aplicar la primera ley de Kirchhoff. Entonces aquí arriba voy a poner aquí para el nodo A. Voy a decir A para no escribir todo porque me cuesta trabajo escribir. Para A, aplico la primera ley de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff, ¿no? ¿Alguien se acuerda, muchachos, a qué se refiere la primera ley de Kirchhoff? ¿Cómo se llama? ¿De qué habla? ¿Con qué se come? ¿Alguien se acuerda? ¿Es la ley de nodos o de corriente? Muy bien, nodos o corrientes. Ley de Kirchhoff, nodos o corrientes. ¿Alguien se acuerda cómo se expresa? Que la suma de sus corrientes es igual a 0.
Muy bien, gracias. Nodos o corriente, lo voy a poner así porque me cuesta trabajo escribir. Entonces me dice que la suma de las corrientes es igual a 0 y se refiere a las corrientes que entran y salen del nodo. Es decir, las corrientes que entran y las que salen del nodo sumadas me deben dar 0. Entonces voy a analizar el nodo A, muchachos. Para el nodo A, empezamos con la corriente 1. La corriente 1 sale del nodo. Y tenemos la convención de las corrientes que salen son negativas, las corrientes que entran son positivas. Entonces, ¿cómo será la corriente 1 en este caso? ¿Positiva? Regreso y vuelvo a mencionar la convención, muchachos. Las corrientes que entran a los nodos son positivas, las que salen de los nodos son negativas. ¿Cómo es entonces la corriente 1? Ya no escuché, perdón. Bien, reflexionando y nos vemos en 2 minutos. Nos volvemos a conectar.